Mi historia comienza hace 6 años. Yo comencé a trabajar en una empresa que vendía tecnología hace 6 años. Comencé trabajando como el empleado más raso que existía, que era en la parte de archivo. Básicamente yo era la persona que acomodaba los papeles en la empresa, es decir, el trabajo más esclavizante que existía en ese momento. Y bueno, empecé a hablar con otras personas de la empresa, empecé a conocer a gente de la parte de ventas y me di cuenta que tenía una facilidad para socializarme con la gente, tenía una facilidad para hablar, para comunicarme, y eso me permitió llegar en un punto a entrar a un puesto de vendedor que estaba vacante, y a partir de ahí recuerdo que comencé a crecer más que nunca. Comencé a viajar por el país con esa empresa, comencé a dar charlas, comencé a estar en eventos con empresarios, con personas que tenían sus propias empresas, y gracias a eso fui ganando mucha experiencia, creo yo, fui ganando mucha calle, como decimos en Argentina. Y creo que fue también algo que me abrió mucho la mente y mucho los ojos en cuanto a un mundo que yo desconocía, que era el mundo de las empresas. Poco a poco empecé a conocer a personas que tenían empresas, personas que eran iguales a mí, pero que tenían ingresos totalmente distintos. Y realmente en ese momento me empezó a picar un bichito en el cerebro. Eh, es, no es literal esto, no se lo tomen a literal. Y era el bichito de la curiosidad y el bichito también de la ambición, si se quiere. Porque realmente yo miraba a estas personas, a estos dueños de empresa, y me parecía que eran personas exactamente iguales a mí. No eran personas muy distintas, no eran personas brillantes o personas con capacidades que yo no tuviera. Entonces creo que ese fue el momento donde me dije a mí mismo, me parece que el día de mañana voy a empezar a emprender, voy a hacer algo distinto. Por otro lado, a mí no me gustaba trabajar para otros. Esto fue algo que me pasó desde chiquito. Evidentemente tengo algún problema con la autoridad, pero siempre de chico supe que iba a ser algo que quisiera hacer yo, que no me lo mandara a hacer alguien más, sino que fuera algo por decisión propia. Con el tiempo empecé a ahondar más en el mundo del emprendimiento, empecé a escuchar a otras personas que ya habían transitado ese camino, y esas personas también me empezaron a dar información que yo no tenía, me empezaron a abrir cada vez más el panorama y los ojos. Y en un punto de mi vida llega una conversación muy importante que tuve con mi hermano mayor. Y mi hermano mayor estaba trabajando en una empresa similar a la mía y la verdad que estaba un poco frustrado, no estaba ganando mucho dinero y tampoco le gustaba mucho la empresa. Entonces me planteó la posibilidad de empezar algo juntos. Y yo sabía que en ese momento era la señal que estaba faltando para comenzar. Y recuerdo que después de esa conversación lo primero que hice fue empezar a leer muchísimo sobre cómo comenzar un emprendimiento, porque era mi primera vez. Digamos, si bien yo lo había visto cómo muchas personas hacían sus empresas, nunca la había hecho por mi cuenta, o sea, nunca supe cómo era el proceso desde cero. Entonces lo primero que hice en ese momento, recuerdo, fue empezar a buscar emprendimiento en YouTube, y recuerdo que me salió el canal de Euge Oyer, que es un español muy conocido, que tiene un canal que se llama Emprende Aprendiendo. Y me acuerdo que mágicamente empezó a aparecerme publicidad del curso que Euge vendía. En ese momento vendía un curso que se llamaba Silex. Y también vendía, o ofrecía, mejor dicho, una especie de, digamos, curso a través de audio. Básicamente eran audios de él grabados. Y era un curso de mentalidad emprendedora, que era mucho más barato que Silex y me daba la posibilidad a mí en ese momento de afrontar ese gasto. Entonces decidí comprarlo. La verdad que Euge habla de una forma que es muy clara y creo que las cosas que él me dijo me quedaron bastante a partir de ese momento. Y recuerdo que lo compré y todos los viajes de ida que hacía a mi trabajo en un colectivo, yo iba en colectivo, estaba en Barracas y tenía 15 o 20 minutos en colectivo, era todos los días escuchar uno de los audios de Euge, y cada día llegaba muy motivado a mi trabajo, llegaba con muchas ganas de emprender justamente, pero sabía que yo tenía que cumplir, tenía que seguir cumpliendo con mi empresa de ese momento. Entonces mi cabeza se empezó a fragmentar de alguna forma y empecé a trabajar algunas horas en mi trabajo de ese momento, pero muchas horas del día estaba soñando despierto, digamos, con las cosas que podía empezar a hacer, con cómo podía empezar a emprender y demás.
Y recuerdo que en un momento esta empresa me envía de viaje a Las Toninas, es un partido de la costa de acá de Argentina, por un evento que teníamos con clientes. Y recuerdo que en ese momento estábamos hablando de casi marzo de 2020, es decir, un mes antes de que comience la pandemia. Recuerdo que vuelvo de ese viaje y ya estaba prácticamente decidido a dejar la empresa. Y justo cuando llego de vuelta a mi casa, cae la pandemia, terminamos todos encerrados en nuestras casas y de un día para el otro dejo de ver a todos mis compañeros de oficina, a mi jefe, a los dueños de la empresa. Entonces eso hizo que de repente la decisión sea mucho más fácil para mí, porque ya me había aislado obligatoriamente de la sociedad. Por ende, tomar la decisión de renunciar en ese momento se convirtió en algo mucho más fácil. Así que sin dudarlo tomé la decisión. En el mismo día llamé a mi jefe, recuerdo, le dije que me iba de la empresa y luego llamé también al dueño de mi empresa con el cual yo tenía una relación y le avisé, le comenté cuáles eran mis planes. La verdad que él me deseó todo el éxito del mundo. Y bueno, a partir de ahí dejé la compañía, me fui casi sin ahorros, diría. Recuerdo que en ese momento tenía $1.200 en la cuenta, pero me fui con algo que era mucho más importante para mí, que era toda la motivación del mundo y toda la decisión de que me vaya bien. Además, creo que esto de irme sin ahorros también jugó un rol importante, porque de alguna forma mi cabeza sabía que yo no podía fallar. Y bueno, eso creo que me dio un combustible enorme. Recuerdo que lo primero que hice ese día fue imprimir toda una lista de contactos de empresas que había sacado de Google y automáticamente me fui a dormir. Ya en ese día a la tarde, eran las 10 de la noche. Me fui a dormir y al día siguiente me desperté a las 5 de la mañana a ordenar toda esa lista por orden de prioridad de a qué empresa iba a llamar. Y recuerdo que a partir de las 7:30 o 8:30 de la mañana ya estaba llamando a todas las empresas de la lista. Y si no me equivoco, ese día llegué a llamar a más de 300 empresas en un solo día. Recuerdo que muchas no me atendieron, muchas otras me escucharon, pero sabía que no los había convencido. Y algunas, muy, pero muy pocas, habían escuchado con atención y me habían dicho que les envíe mi catálogo o mi oferta a su correo electrónico. Creo que ahí también empecé a aprender un poco de lo que es el marketing y las conversiones. Me di cuenta de que del 100% del esfuerzo que uno ponga, siempre va a generar resultados por el 1, 2 o 3% aproximadamente. Creo que los porcentajes de conversión, por ejemplo, de una tienda online demuestran eso. De 100 personas que entran, entre 1 a 6 compran. Y realmente con el marketing y con las ventas es muy similar. Y esto lo digo como un comentario al paso y para que lo sepas vos también si estás en un rol de ventas, siempre tenés que tener en cuenta eso. De 10 llamadas que hagas, probablemente uno o menos de uno te respondan de forma positiva. Pero a pesar de eso tenés que seguir porque lo que estás ganando en ese momento, más allá de estar buscando un resultado, estás ganando experiencia. Y esa experiencia que estás ganando por ir a la guerra, como decimos nosotros, y no conseguir el resultado, al final es la que te va a forjar de verdad. Porque te vas a estar forjando sobre rechazos. Y cuando uno se forja sobre rechazos, luego está preparado para todo en la vida. Realmente no hay nada que te pueda desequilibrar cuando ya todo el mundo te dice que no. Y de hecho también te hace agudizar los sentidos, empezás a buscar estrategias donde antes pensabas que no las había, empezás a agotar absolutamente todos los recursos y básicamente eso fue lo que me pasó a mí. Recuerdo que a los 2 meses obtuve mi primera venta después de muchísimo esfuerzo de repetir este proceso todos los putos días. Y recuerdo con mucha alegría que cuando cerramos esa venta dije, listo, este es el comienzo de algo más grande que va a empezar, ya lo sé, era la afirmación que necesitaba. Y recuerdo que 3 meses después de eso ya teníamos 10 clientes en la empresa, los cuales nos estaban comprando todos los meses o casi todos los meses. Em, y recuerdo también que 4 meses después aproximadamente cerré uno de mis primeros contratos grandes, grandes de verdad, con una empresa que en ese momento era un unicornio acá en Argentina, una empresa valuada a más de $1.000 millones. Y recuerdo que cuando cierro a ese cliente, en ese momento realmente fue como la materialización de todo mi esfuerzo, o yo lo sentí así,
Aunque honestamente en el momento haya sentido que quizás no me costó mucho, a la vez también sabía que había podido cerrar eso en base a todo el esfuerzo y la práctica que había tenido los meses anteriores. Es decir, que las personas que me habían dicho que no hace 6 meses, en verdad me permitieron llegar también a este cliente, poder cerrarlo, poder darle un servicio y los productos como correspondían. Y bueno, ganarme la confianza de esta empresa que luego me terminó comprando varias órdenes de compra más, grandes, bastante grandes. Y así fue como empezó a crecer de verdad nuestro negocio, nuestra empresa. Llegamos a tener 14 empleados en un momento. Y realmente fue una experiencia increíble, una experiencia de vida increíble, que me marcó muchísimo. Imagínense que esa experiencia fue a los 23 años, hoy tengo 27, 4 años después. Realmente fue mi primer emprendimiento y bueno, ese emprendimiento hoy sigue vivo, yo no soy parte, yo en un punto decidí abrirme de la compañía porque ya no me sentía identificado con lo que estaba haciendo y realmente quería explorar áreas que a mí me gustaran más, como por ejemplo el marketing, que es donde estoy ahora. Y bueno, actualmente estoy ayudando a dueños de e-commerce a que aumenten su facturación, a que tengan un sistema de ventas que sea escalable, un sistema de marketing, mejor dicho, que sea escalable, y además a darles procesos que muchas veces eh, el crecimiento de los e-commerce se ve afectado precisamente por eso, por la falta de orden y la falta de procesos. Creo que muchos dueños de e-commerce, al igual que a mí me pasó en mi primer emprendimiento, toman decisiones a veces apresuradas o mismo tienen muchas decisiones por tomar, por ende tienen muchas preocupaciones en la cabeza y les cuesta a veces ordenar todas las ideas que traen para que su negocio pueda crecer de forma sana. Entonces, mi enfoque con mis clientes actuales a nivel de e-commerce es aportarles orden, un sistema claro de crecimiento y ponerles a todo mi equipo a disposición para que podamos crecer su negocio de la manera que corresponde. Y además, basado en la estrategia y no en la especulación. Así que con esto finalizo mi primer blog y mi presentación a YouTube. Gracias por mirar este video. Quizás sean 2 o 3 personas que lo miren, pero no me importa. Lo hago con mucho gusto y ojalá que quien lo vea pueda aprovechar la historia que conté, que seguramente esconde muchas enseñanzas y más adelante, bueno, quizás seguiré compartiendo otras historias de negocios específicos, de experiencias de vida, experiencias personales y bueno, también de los negocios que vaya haciendo ahora con mi agencia de marketing. Así que encantado de no conocerte, no te conozco, pero espero que te haya gustado. Y si te gustó, suscríbete, dale un me gusta y nos vemos en el próximo video.